Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la conferencia que tenemos acerca de Muhammad el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, mencionado o profetizado en el Antiguo Testamento. Hoy 15 de mayo del año 2020, con ustedes Salim Delgado. Vamos a estar inshallah entonces en estos minutos que vienen hablando acerca de una profecía. Tal vez para ustedes sea algo bastante nuevo y una sorpresa de que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, podría estar mencionado o profetizado en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, específicamente del que vamos a hablar hoy. Inshallah ta'ala. Es un tema que tal vez sea un poco nuevo para muchos, así que vamos a dar una pequeña introducción. Los musulmanes creemos en los libros revelados anterior al Islam. Considérese dos libros que Dios entregó a sus profetas. El profeta Moisés y la sabiduría y las palabras de profecía que Dios le entregó al profeta Jesús, la paz sea con él, que se conoce como el Al-Injil en el idioma árabe o el Evangelio en el idioma árabe. Bueno, es un pilar del Islam creer en los libros revelados anterior al Sagrado Corán. Específicamente, o podemos definirles como la Torá, ya que los libros anteriores tal vez se perdieron, lo que Dios entregó al profeta Abraham, que Dios menciona en el Sagrado Corán, que es As-Suhuf. Así que Dios entregó al profeta Moisés la Torá, At-Taurah, en el idioma árabe, y los musulmanes creemos en la Taurah. Por eso es que vamos a hacer referencia de lo que está en este libro. Ahora, muchos de los de fe cristiana preguntan, bueno, también la Biblia. Y realmente es la Biblia, sino que creemos en lo que Dios reveló originalmente a esos profetas, que se le llama Biblia. Ahora, la Biblia es un libro muy extenso que está compuesto de muchos libros y que fue escrito en diferentes tiempos. Y tiene muchos autores y algunos no son conocidos o no se sabe quiénes realmente fueron el nombre de ese libro, quiénes realmente son. Así que vamos a hablar específicamente de lo que sería el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, que son varios libros proféticos, y los primeros 5 libros que es el Pentateuco. Vamos a hablar de algo que está escrito ahí, específicamente del libro de Génesis y del libro de Deuteronomio. Entonces, la revelación que Dios entregó al profeta Moisés se compiló aquí en estos libros. Y Dios le hizo al profeta Moisés una promesa de sacar algún día un profeta. Le avisó al profeta Moisés que algún día va a salir un profeta y esto vamos a ver ahora más adelante. Regresemos un poco atrás. Regresemos a lo que es el Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia en esa primera instancia acerca de una promesa que Dios le hizo a Abraham? Ahora, como ustedes deben saber, Abraham es el padre de las religiones monoteístas. Es el patriarca. Se le conoce como Abraham antes de tener un hijo y como Abraham después de eso. Entonces aparece con ambos nombres. Después se le conoce como Abraham. En el Génesis, Dios le hace una promesa a Abraham.
Dios le escoge a Abraham y le hace una promesa antes de que tenga hijos, de que va a ser de su descendencia grandes naciones. Vamos a leer un poco entonces de esto. Veamos la promesa o la alianza que Dios le hace a Abraham que tenga hijos. Ahora, si ustedes conocen, Abraham tuvo hijos a una edad muy avanzada. Dice la Biblia, haré de ti una nación grande. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Le dice Dios a Abraham. Esto está en el Génesis 12, en el versículo 2. Entonces le promete que de él, y le avisa que de él va a salir una gran nación, grandes naciones. Y esto es antes de que tenga hijos. Después, cuando nace su primogénito, Dios le corrobora ese pacto y le habla de esto otra vez. Y le dice, establezco mi pacto contigo y después de ti, con todas las generaciones que desciendan de ti. Una alianza perpetua. Será una alianza o un pacto perpetuo. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Le dice Dios o Yahvé o Jehová, Allah, a el profeta Abraham. Esto aparece en el Génesis 17, en el versículo 7. Y es importante notar que esto Dios le dice a Abraham cuando ya tuvo a su hijo Ismael, su primer hijo Ismael, y antes de que nazca Isaac. Es decir, que vuelve a hacer esa o establece la alianza con él. Y después nace Isaac de su esposa Sara y se confirma el pacto con ambos hijos, otra vez, en una tercera ocasión. ¿Qué dice entonces en la Biblia respecto a esto? Dice, entonces Abraham dijo a Dios, me contento con que Ismael viva bajo tu protección. Es una súplica que le decía. Que tenga tu bendición. En cuanto a Ismael, le dice Dios después, y en cuanto a Ismael, he escuchado tu petición y voy a bendecirlo. Lo haré fecundo y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y de él saldrá un gran pueblo. Es una clara referencia al pueblo árabe. Es una referencia al pueblo árabe que él está haciendo Dios a Abraham al principio en la Biblia, en el capítulo 21. Entonces Dios acepta la súplica de Abraham y ir a su hijo, a su primogénito, Ismael. Y después, obviamente, hablamos de Isaac. La tercera ocasión también habla más adelante de la bendición de Ismael y dice, pero también el hijo de la sierva haré una gran nación porque es descendiente tuyo. Hace mención otra vez al hijo de Abraham, que es Ismael, al que se le conoció como el hijo de la sierva. Y vamos a hablar de este detalle más adelante, que es Agar. ¿Qué nos dice? ¿Qué sabemos de Agar? Sabemos de Agar que fue mujer muy noble, una mujer con grandes atributos y por eso fue que un gran rey, ¿sí?, de Egipto le entregó a Sara, le regaló a Sara esta mujer. La historia cuenta que un rey de Egipto, cuando Abraham visitó con su esposa Sara, se quedó maravillado con ellos, se quedó maravillado con Sara en especial,
y, y en algunas versiones de la historia dicen que sintió temor de que Sara sea una hechicera y, o una mujer con ciertos poderes, porque cuando intentó acercarse a ella, se desmayó. Entonces le entrega a ella una, una esclava que él tenía, que era una mujer muy especial, muy virtuosa, y le entrega a Sara como un regalo muy, muy especial. Estamos hablando desde hace tantos miles de años que entendemos que es otra la realidad y otra cultura y eran otras épocas. Entonces Sara acepta que le acompañe a Agar y se va con ella y pasa a ser como parte de la familia, en la familia del patriarca y profeta Abraham, la paz sea con él. Entonces Dios le da a su primogénito, después de muchos años, eh, más de 80 años tenía Abraham cuando llega a tener a su hijo Ismael. Y, y Agar le entrega y le da este hijo a Ismael, quien es una persona que un profeta, llega a ser un profeta al que Abraham le ama muchísimo y le quiere muchísimo y ruega por él y pide a Dios que le bendiga, como ya vimos en el verso anterior del Génesis. Ahora conocemos que los profetas viven bajo estricta ley de Dios y un detalle más que quiero mencionar acerca de esto es que la esposa de Abraham, Sara, ve que Abraham era una persona muy importante, muy grande ante Dios. Y le dice, Abraham, un hombre como tú no puede quedarse sin descendencia. Un hombre como tú tiene que transmitir este legado de la profecía y del conocimiento que Dios te dio y estas gracias. Así que toma a Agar como mujer. Le dice literalmente, toma a Agar como mujer. Esto está en el Génesis 16:3. Entonces Agar fue tomada como tal. Y en el mismo pasaje habla de que Sara era la mujer de Abraham. Entonces usa el mismo término. Sí, y esto es muy importante anotar porque eh, Abraham acepta la propuesta de Sara y, y, lo hace bajo, digamos, la aceptación de Dios. Y no solo la aceptación de Dios, sino que Dios eh, le bendice enormemente en esa decisión cuando nace Ismael y después le promete a Abraham que Ismael va a ser un gran patriarca también, o sea, un gran padre de naciones. Como dice el versículo de Génesis 21, y será padre de 12 príncipes, o sea, dos jefes de tribu, de clanes árabes, y de él saldrá un gran pueblo. Y esto es también muy importante anotar más adelante porque resalto sobre esto bastante. Saldrá de él un gran pueblo. Es porque los árabes realmente no fueron un gran pueblo, sino hasta cuando vino el profeta Muhammad y pasaron mucho tiempo, digamos, en el olvido, en el desierto. Y bueno, después Dios afirma su pacto, su alianza con los hijos, con Abraham y con sus hijos. Y aquí vamos a hablar de algo importante, y es que la señal de alianza o de pacto que Dios establece con Abraham era la circuncisión. Y Dios le comanda a Abraham la circuncisión y él en una edad avanzada y le hace la señal del pacto. Esto está en el Génesis 17:10, que era la señal de la alianza, y Dios hace mucho énfasis en eso. Y después habla acerca otra vez la Biblia en el Génesis de Ismael y dice así: y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. El mismo día fueron ambos circuncidados, Abraham y su hijo Ismael. En el Génesis 17, versículo 26, 25 y 26. Entonces,
Abraham obedece y acata la orden de Dios inmediatamente y se circuncida y circuncida a su hijo que tenía 13 años de edad. Que era más o menos la diferencia entre Ismael y Isaac, que viene después. Por eso es que vamos a leer más adelante que dice en el Génesis 21:4, y a los 8 días de nacer, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, tal como Dios le había mandado. Entonces también afirma la alianza con Isaac y su descendencia. Y apenas tenía 8 días de nacer, y esa es la ley, y esa era la ley que quedó de Dios. Pero cuando fue revelada esta ley, Ismael ya tenía 13 años de edad. Entonces, en estos pasajes bíblicos queda muy claro de que Dios hizo un pacto y una alianza con Abraham de bendecirle y de entregarle a él la revelación de él, o sea, la profecía, y que la profecía iba a quedar en su descendencia y que iba a ser una descendencia de grandes naciones y que iban a traer luz a la humanidad. De hecho, de la descendencia de Abraham, de hecho, ningún profeta después de Abraham que vino no fue de la descendencia de Abraham. Todos los profetas vinieron de la descendencia de Abraham. Y esto es muy importante. La gran mayoría de los profetas vinieron de Isaac. Y por eso es que la alianza que se habla de Isaac con Isaac en la Biblia es muy importante y es subrayada en varias ocasiones. Pero por eso no queremos que se pase por desapercibido que la alianza también queda en el primogénito de Abraham. Ahora, en la ley judía, el primogénito es una persona muy importante, incluso en los animales. Tiene que ser consagrado a Dios. Y si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que se habla mucho del primogénito del hombre, del primer hijo del hombre, que es el que hereda y que es el que pasa, digamos, lo más importante del padre pasa a ese hijo. Y ese no podemos decir que no fue el caso, no podemos decir que fue una excepción en el caso de Abraham. Como Dios le dice en ese versículo que dice: en cuanto a Ismael, he escuchado tu petición y lo voy a bendecir, y lo haré fecundo también, y de él saldrá una descendencia muy numerosa. Bueno, ahora nos ponemos a reflexionar en lo siguiente que hemos escuchado. Dios le promete a Abraham ese pacto y esa enorme bendición, y que la profecía no muera con Abraham, sino que continúe por muchas generaciones, como dice el versículo del Génesis también: y yo seré tu Dios y el Dios de los tuyos y de tu generación, ¿no? Para todos ellos también. Entonces, esto vemos que, como nos narra la Biblia, cuando surgen los celos entre Sara y Agar, Agar es llevada a la tierra del Param, como dice la Biblia, el desierto del Param. Esto está en el Génesis 21:21 y es un asunto que lo voy a mencionar varias veces porque es muy importante. Entonces se va allá, eso es Arabia, y se establece Agar o Hajar en el árabe en Arabia. Y en Arabia es donde él vive y habita, el Ismael. Y no conocemos profetas que vendrían después de Ismael, a pesar de que Ismael dejó su legado de monoteísmo y de unicidad por varias generaciones después de él. Ustedes saben que Abraham construyó con su hijo Ismael la sagrada Kaaba en la Meca, y fue un centro religioso y de visita por muchos siglos, y fue un centro después se transformó en un centro de comercio muy importante de esa zona por muchos siglos. Pero después cayeron en la idolatría,
Y no fue el caso de los hijos de Israel. Israel es el hijo de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Uno de ellos es Jacobo, y Jacobo pasa a ser Israel. Jacobo e Israel es la misma persona. Y de Israel, los 12 hijos de Israel, son las 12 tribus de Israel, o la casa de Israel, como se menciona también. Y Dios permaneció mandando en ellos continuamente profetas, muchos profetas, incontables realmente, en que vinieron de la descendencia de Isaac. Entonces habitaron lo que sería la tierra de Palestina, y habitaron acá los que serían de la tierra de Arabia. Entonces, vamos a ver algo importante aquí, y es que los descendientes de Isaac a través del hijo de Jacobo, que es Israel, son los israelitas, que es un término que se le conoce y es bastante divulgado y conocido hasta el día de hoy. Los israelitas, hijos de Israel. ¿Y qué pasó con los hijos de Ismael? Ellos son los ismaelitas, son los árabes. Entonces los israelitas son primos hermanos de los ismaelitas, que son los árabes, es decir, los hebreos con los árabes, o los israelitas con los ismaelitas. Son dos formas de llamarles a estos dos descendientes. Entonces, ahora veamos la profecía que Dios le hace, o que Dios hace por boca de Moisés en este referente. Después de muchos siglos de Abraham viene el profeta Moisés, un gran profeta de Dios, quien recibe ley y gracia. Y leemos en el Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 18 y 19 lo siguiente. Profeta les levantaré de en medio de en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, entonces yo le pediré cuentas. Analicemos el texto bíblico. Dice Dios, aquí Moisés está informando al pueblo, ¿no? Esta profecía que había recibido. Y dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. Entonces ya sabemos a qué hermanos se está refiriendo, ¿no es cierto? De en medio de sus hermanos, los hermanos de los israelitas. Entonces, los hermanos de los israelitas son los ismaelitas, los árabes. Entonces, le dice, Dios promete y Dios anuncia la buena nueva de un profeta que vendrá de en medio de sus hermanos, de los ismaelitas árabes. Y será como tú, le dice a Moisés. Será como tú, se parecerá a ti, tendrá características similares a ti, y pondré mis palabras en su boca. Y él hablará de todo lo que yo mandare. Entonces, en este texto, Dios, la profecía está bastante clara de que es de un árabe que se está cumpliendo la primera promesa que Dios le hace a Abraham muchos siglos antes, de bendecir también bendecir a su primogénito Ismael. Si ustedes leen la Biblia, van a sentir de que Dios hace en el Génesis, como que subraya el pacto con Isaac. Entonces, como que Abraham siente eso y le dice, pero no te olvides de mi hijo Ismael, no te olvides de mi primogénito, ¿no? Quien tantos años esperé y llegué a ver, y el amor de mi vida. Entonces Dios le dice, y también de él, sí, también he escuchado tu súplica. Y esto es porque
hay un tiempo, sí podemos decir que hubo un tiempo muy largo en el que la descendencia de Ismael no tuvo profecía. Y fue un pueblo que habitó una zona muy árida y una zona muy pobre y digamos, muy desprotegida, ¿no? Y no tuvieron, no se compara las bendiciones que recibieron los hijos de Isaac, ¿sí? La descendencia de Isaac hasta ese tiempo, ¿sí? Desde lo que vino Isaac hasta el tiempo del profeta Muhammad. A la venida del profeta Muhammad, todo eso cambió de una manera muy brusca y las bendiciones y las gracias comenzaron a llover en cantidades copiosas sobre Arabia y sobre el profeta Muhammad sallallahu. Y bueno, y ahora podemos ver cómo es ahora esa tierra, una tierra llena de riquezas, en todos sentidos, países más ricos del mundo. Bueno, eso vamos a ver más adelante, cómo se cumple entonces la profecía o el pacto con Ismael. Entonces, Abraham, con sus dos hijos, Isaac y Ismael, la relación, repito una vez más, es de hermandad, son como hermanos. Entonces, entendemos que iba a sacar este profeta de los hermanos de Isaac. Y esto era muy raro para escuchar, para que escuchen los israelitas, porque los israelitas sabían o estaban acostumbrados bien a que todos los profetas salgan de Israel, de la descendencia de Jacob. Entonces, se palpó esta profecía intacta y clara. Y vamos a entender que este fue el motivante a que unas 3 tribus de los judíos fuesen a habitar a Arabia para más o menos ese entonces, para hace unos 1500 años, un poco tiempo más. Los sacerdotes, los rabinos sabían que iba a salir este profeta en el Param. El Param, que mencionada en la Biblia en varias ocasiones, es Arabia. Entonces se fueron al desierto a esperar ese gran profeta que Dios había mencionado por boca de Moisés. Bueno, vamos a analizar el siguiente aspecto que menciona la profecía y dice que será un profeta como tú. Será un profeta como tú. Es decir, que el profeta que saldrá después de sus hermanos, los ismaelitas, o sea, los árabes, será como tú, Moisés. ¿Cómo fue Moisés? Moisés fue un hombre que era un hombre fuerte, un hombre que era respetado en su tribu judía o israelita, más preciso el término, y fue un hombre que recibió la profecía de una manera, a un tiempo un poco tardío, no tan joven. Y Muhammad también recibe la profecía a un tiempo un poco tardío, que son los 40 años. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de Jesús, Jesús recibe la profecía mucho más joven, muchísimo más joven, gracias al Espíritu Santo o al ángel Gabriel. Desde los 12 años él hablaba ya de asuntos del profeta, de los libros sagrados y las escrituras. Dios le había enseñado eso desde muy niño, como dice el Sagrado Corán, y como también nos habla la historia. Entonces, vamos a ver qué tan similar es Moisés a Muhammad. Ambos reciben una profecía un tiempo a la madurez. Y ambos reciben mandamientos divinos. Ambos reciben leyes comprensivas. Ambos reciben códigos de vidas muy completos. Ambos pasan a enfrentar enemigos y pasan a triunfar a esos enemigos. Ambos profetas fueron aceptados ampliamente por su pueblo en vida antes de morir, que no fue el caso de muchos profetas, por ejemplo, incluido Jesús. Ambos profetas llegaron a ser estadistas, ambos fueron a la autoridad en su pueblo, fueron la máxima autoridad en su pueblo. Cuando Moisés sale al desierto, al desierto de Sinaí, quiero decir, Moisés
ejerce esa autoridad. Y lo mismo cuando el profeta Muhammad, la paz con él, emigra a Medina, ejerce esa autoridad como de un jefe de Estado, además de ser profeta. Y esto es una característica que muy pocos profetas tuvieron. Ambos profetas tuvieron una vida muy normal y muy similar. Nacieron de manera natural, a diferencia de Jesús, por ejemplo. Hago un énfasis en la diferencia con Jesús porque algunos cristianos, estudiosos cristianos, creen o quieren decir que ese profeta es Jesús. El profeta de Deuteronomio 18, capítulo 18 y versículo 18 dicen que es Jesús, pero no es Jesús, porque la diferencia de Jesús y Moisés es enorme, es abismal en la manera en que nacieron, en la manera en que vivieron. Moisés, por ejemplo, tuvo familia, se casó, tuvo hijos. Jesús no. Entonces, la similitud de Moisés y Muhammad es muchísimo más grande y coincide como un anillo confeccionado al dedo de lo que es la similitud de Moisés y Muhammad. Ambos tuvieron una muerte natural, y no es el caso de Jesús, y ambos fueron enterrados. Y el legado que dejó Moisés y que dejó Muhammad es muy similar el uno del otro, ¿sí? El legado de un libro sagrado, una escritura sagrada, una ley, un código, fieles que siguieron a ese profeta, fieles que creyeron en ellos, y fueron muchísimos, y fue el caso de Moisés y fue el caso del profeta Muhammad. Y las similitudes son muchísimas. Entonces, dice el pasaje bíblico, y que será un profeta como tú. Entonces, solo fíjense en esas palabras, como tú, cuánto significado carga aquí la profecía. Son muy similares el uno del otro. Después en el pasaje dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo mandare. O sea, ese profeta, dice Dios, mis palabras en su boca. Cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, recibe la revelación de Dios, las primeras revelaciones, pueden preguntar a cualquier musulmán, ¿cuáles son las primeras palabras que dice el ángel Gabriel o el Espíritu Santo? Le dice al ángel, le dice al profeta sallam, que le revela del Corán. Le dice, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lee en el nombre de tu Señor que ha creado. Entonces dice, lee en el nombre de tu Señor. Esta fue la tradición a través de todo el Corán y la revelación. Es decir, ahí va a estar recitando las palabras de Dios. A diferencia de otros profetas que se aferraron a una ley anterior, como la ley de Moisés, y profetizaron y enseñaron y estipularon esa ley. Y ese es el mismo caso de Jesús, que dijo que no vino a anular la ley ni los profetas, sino a que se diera cumplimiento de la ley. Eso dijo Jesús. Entonces, y le preguntaron a Jesús acerca de los mandamientos. ¿Y qué mandamientos? Él mencionó los mandamientos de Moisés. Él no vino con nuevos mandamientos. En el caso del profeta Muhammad, la paz con él, él vino con una nueva revelación, y es la revelación del Sagrado Corán. Y es una revelación en árabe, y es una revelación nueva. Y si toman el Corán y abrimos, al principio de cada capítulo o de cada sura, dice Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y no dice en el nombre de Muhammad, o Muhammad les dicta esto, o estas son las enseñanzas de Muhammad, o qué sé yo, sino son en el nombre de Dios. Es decir, el profeta dice, yo transmito en el nombre de Dios estas palabras. Entonces, se cumple otra vez perfectamente lo que el pasaje bíblico de Deuteronomio dice, y pondré mis palabras en su boca. Y es
el noble Corán. Y hay que recalcar algo más, que el profeta Muhammad era iletrado, era analfabeto, no sabía leer ni escribir. La mayor parte de su juventud pasó pastando ovejas, cuidando de las ovejas de su tío Abu Talib y de otros nobles de Quraysh. No tenía el tiempo de sentarse a estudiar. Y esto es un dato muy importante y muy bien conocido y documentado de la vida del profeta Muhammad. Era analfabeto, era iletrado. El mismo Corán lo menciona un par de veces. Y los nobles de Quraysh conocían esto. Y además, en ese entonces, aprender a leer y escribir era muy costoso. Era muy costoso contratar en Arabia, en la Meca, a un escriba a que te enseñe a leer y escribir. Y si es que te enseñaban a leer y a escribir, ¿sí? Era básicamente el árabe y la poesía árabe, algo que el profeta nunca lo dijo. El profeta en sus 40 años hasta que recibe la revelación, el Sagrado Corán, nunca pronunció una poesía. Y es algo bastante extraño, porque los nobles se dedicaban un poco a la poesía. Era una señal de cultura y de una buena crianza y de buen haber. Y no fue el caso del profeta Muhammad. Y nunca tomó una pluma siquiera. Entonces, el Corán es la palabra íntegra de Dios entregada al profeta Muhammad. Entonces dice el versículo una vez más: y pondré mis palabras en su boca y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Y esto hace también una extra referencia a un capítulo del Sagrado Corán, que es el capítulo de la estrella, Surat al-Najm, donde Dios dice que el profeta la yantiqu anil hawa, no habla por su propio deseo, in huwa illa wahyun yuha, sino que es una inspiración que se le entrega a él, es una revelación que se le da a él. ¿Sí? Y recalco una vez más que algunos profetas de Dios fueron letrados, escribieron y dejaron libros. Podemos ver en el Antiguo Testamento los libros proféticos de Isaías, de Jeremías, de Daniel, por ejemplo, un libro largo, extenso, lleno de profecías. Algunos de estos libros se cree que fueron escritos por profetas, pero no fue el caso del profeta, por ejemplo, Esdras. El profeta Esdras, que fue quien vuelve a escribir parte de la Torá que se perdió. Entonces, vemos que ese profeta era iletrado y que iba a nacer de los ismaelitas. En el Sagrado Corán les leo que se recalca que era iletrado. Imagínense que el Corán diga que el profeta Muhammad es iletrado. O sea, si los contemporáneos al profeta Muhammad hubiesen sabido que él era una persona que sabía leer y escribir, y en su libro dice que es iletrado, no hubiesen creído y lo hubiesen tachado de mentira y de falso. Y si es que este hombre está escribiendo el Corán y viene y dice que es iletrado, es ridículo. Entonces, era iletrado el profeta, no sabía leer y escribir. Y eso dice en Corán, por ejemplo, en el capítulo 7, en el versículo 158, dice: aquellos que sigan al mensajero y profeta iletrado, quien se encuentra descrito en la Torá y el Evangelio, que les ordena el bien y les prohíbe el mal, les permite lo beneficioso y solo les prohíbe lo perjudicial, y les abroga los preceptos difíciles que pesaban sobre ellos, sobre la gente del libro. La ley de la Torá era una ley muy pesada. Entonces vino a abrogar ciertos de sus preceptos, no la fe, sino preceptos religiosos. Y dice: quienes crean en él, lo secunden, lo defiendan y sigan la luz que ha hecho descender, serán los bienaventurados. Entonces el Corán aquí dice, y en la misma sura más adelante dice algo similar. Entonces dice: es el profeta iletrado, aquellos que sigan a Muhammad, el profeta iletrado. Entonces, entiéndase una vez más, hablo esto porque tal vez muchos
es la primera vez que escuchan y no saben o crean que el profeta Muhammad es el autor del Corán, cuando no lo es. Entonces, el Corán afirma que no lo es y dice que es el profeta. Y letrado en otra ley también dice, y nunca tu mano había escrito nada. ¿Sí? No, tu derecha no había escrito nada. Entonces, asienta o se subraya este concepto del profeta y letrado que recibe de Dios la revelación. Y al final del pasaje bíblico dice Dios, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, Dios está amenazando. Y dice, yo le voy a pedir cuenta al que se rehúse escuchar las palabras de ese profeta. Y decía un célebre sabio del Islam, decía, si es que viene alguien, un cuchillo a amenazarte, a pedirte el dinero, lo que sea, y quiere amenazarte, te dice, dame lo que tienes, nos llenamos de temor. ¿Cómo es que Dios, cuando nos amenaza, no tenemos miedo? Dice, yo le voy a pedir cuentas al que no siga a ese profeta. Quiera Dios hacernos entonces de los que siguen a ese profeta. Hay varias profecías en la Biblia que nos hablan del profeta Muhammad. Sin embargo, es bastante complejo o extenso entrar en detalle. Voy a dar una más para sellar este primer capítulo de Muhammad en la Biblia. Y es una referencia que aparece en el libro de Deuteronomio al principio del capítulo 33. Dice así, Moisés, la paz sea con él, informó de las profecías después de él. Y dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos antes de morir. Dijo, Dios o Jehová o Yahvé vino de Sinaí, y de Seir se esclareció y resplandeció desde el monte de Param. Esto está en el versículo 1 y 2. Entonces, reflexionemos un poquito sobre estas aleyas de la Biblia o estos versículos de la Biblia. Dice Moisés que es una bendición, o sea, una buena nueva y un esclarecimiento o una aclaración, quiero decir, de lo que estaba mencionado. Y dice que les informó a los hijos de Israel antes de morir, o sea, poco tiempo antes de morir, y les dijo que Dios vino del Sinaí. Es decir, la revelación de Dios vino al Sinaí, o empezó en el Sinaí. El Sinaí es este lugar sagrado en el desierto, ¿sí? Donde Moisés permaneció por más o menos 40 años con los israelitas que había sacado del desierto. Y lo importante aquí subrayar es que Moisés recibió la revelación en este lugar, en el Sinaí. Los mandamientos de Dios y la Torá fueron descendidos en el Sinaí. Entonces dice en la Biblia, vino el Señor del Sinaí. Entonces entendemos el concepto. Y dice, después, y de Seir les esclareció. Y Seir es una zona cercana a Jerusalén. Se dice que pero es la zona donde anduvo Jesús. Y Jesús vino a esclarecer ese mensaje una vez más. Y puede también hacer una referencia a profetas anteriores a Jesús, que a través de la victoria del profeta David se establecieron en Jerusalén, y esa pasó a ser la cuna de los profetas que vendrían por mucho tiempo después. Ahí es cuando dice el pasaje bíblico, esclareció. Pero después dice, resplandeció desde el monte de Param. Ya conocimos lo que es en el monte de Param. El monte de Param
es Arabia. Y eso está en el Génesis 21:21, cuando dice que Agar se fue con su hijo Ismael y donde sucedió el milagro que el agua sale de la tierra, como está en la Biblia y como nosotros los musulmanes también conocemos, está en la ciudad de Meca, y se estableció en esa zona del agua, donde brotó el agua y donde le apareció el ángel a Agar. Es el Param. Entonces aquí aparece, fíjense de nuevo, en Deuteronomio 33, varios capítulos más adelante, y cuando ya nos está hablando de Moisés. Moisés vivió muchos años, y nos dice que resplandecerá desde el monte de Param. O sea, el mensaje de Dios va a resplandecer desde el monte de Param. Usa tres verbos esta profecía. Dice vino, se esclareció y después dice resplandeció. Es decir, vino o empezó este mensaje que ahora ustedes tienen en el Sinaí con el profeta Moisés y la Torah. Esclareció en las tierras de Palestina, en el Seir, que es la mayoría de los profetas de Dios, los mayores profetas bíblicos de Dios. Resplandece. Está hablando ya de luz, no de movimiento, como decir vino. Ya está hablando de luz. Esclareció. Y después dice, y resplandecerá, o resplandeció, como las profecías nos hablan con verbos antiguos. Las lenguas antiguas, como el árabe y como el hebreo, tienen diferentes formas de usarse. No aparece, por ejemplo, el futuro en el Corán, pero se habla de eventos futuros. Entonces dice que resplandeció o resplandecerá en una traducción más, digamos, adaptada al español, desde el monte de Param, o sea, en Arabia. Entonces aquí se cumple una vez más la profecía de Dios que vimos desde el Génesis, cuando le promete a Abraham bendecir a su hijo Ismael también. Y es cuando aparece este profeta Muhammad, el ismaelita, de los hermanos de los israelitas, y resplandece la verdad. Si ustedes analizan la historia del Islam desde un punto de vista geográfico y histórico también, vemos como una tierra y un pueblo que estaba en el olvido, y estaba rodeado de grandes imperios, el imperio persa, el imperio asirio, habían restos del imperio, el imperio romano había llegado, conquistó toda la zona del norte, etcétera, etcétera. Y los árabes estaban completamente olvidados en el mapa, y no se sabía nada de ellos. Y cuando aparece el profeta Muhammad, regresa esa nación, la luz del Islam, la luz de la revelación, enriquece sus corazones y se convierten en grandes conquistadores, y en un tiempo muy reducido de tiempo salen y se desborda toda esa civilización y se convierte en un imperio que conquista el norte de África y llega hasta y se instala en Andalucía por muchísimos siglos y llega hasta China y la India. Entonces resplandece, y es lo que el pasaje en Deuteronomio nos quiere más o menos hacer una alusión. Entonces, la referencia del Deuteronomio 33 es básicamente, si queremos hablar de personajes, Moisés, los profetas, la familia de San Joaquín o de Imran, o sea, el padre de María, y los profetas que vinieron de esta casa, ¿sí? Zacarías, Juan Bautista. Y por último, habla también de Muhammad en la segunda parte del versículo. También hay una referencia más, una referencia importante del Nuevo Testamento, que inshallah voy a hablar de Muhammad en el Nuevo Testamento. Hasta ahora solo he hablado de Muhammad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hablaremos en otra ocasión, inshallah, si Dios así lo permite. Hago una pequeña referencia a lo que Jesús dijo en Mateo 21:43, cuando les dice a los judíos,
les dice que ustedes se han portado de una manera errada, han dejado a los mandamientos, han dejado a Dios de lado y rechazan, y obviamente sentía el rechazo Jesús de ellos. Y dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros a gente que produzca frutos de él, que produzca frutos de esta revelación. Entonces, cumple una vez más, ya estaba por cumplirse esa profecía de que los profetas de Dios iban a venir de Isaac hasta Jesús, los profetas israelitas, siendo Jesús el último profeta israelita. Y de ahí pasaba la profecía a los hermanos de los israelitas, que es los ismaelitas, que es el profeta Muhammad específicamente, la pasea con él. Y Jesús les advirtió la última advertencia ya cuando ya no había nada que hacer prácticamente, y les dijo que será quitada entonces a esa gente que produzca los frutos de la revelación, que son los árabes. Y los árabes acogieron el Sagrado Corán fuertemente y lo memorizaron desde el principio de la revelación hasta el día de hoy. Hay escuelas, hay universidades, hay facultades que se dedican al estudio del Corán, facultades en las que uno no puede entrar si no se sabe el Corán de memoria, como en la facultad de Corán de la universidad en la que yo me gradué. Era requisito. Y muchos compañeros memorizaban el Corán de memoria. Entonces ellos fueron los que guardaron la palabra de Dios después de la partida de Jesús, y cuando pasa a ser la piedra angular o la piedra que cambia todo, pasa a ser entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como inshallah hablaremos más adelante. Bueno, esto es lo que quería conversarles a ustedes de Muhammad en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Quiera Allah Azza wa Jalla darnos una oportunidad para hablar un poco de Muhammad en el Nuevo Testamento, es decir, por boca del profeta Jesús, el Mesías de Dios, quien vino a la tierra a entregarnos también parte de la luz divina. Quiera Allah Azza wa Jalla entonces hacernos de la gente que se guía y toma oído de las advertencias y de las amonestaciones divinas y se aferran a la verdad y estudian, investigan y tranquilizan su corazón con lo que Allah Azza wa Jalla ha revelado. Eso es todo por hoy, hermanos. Que tengan un feliz Ramadán y que continúen de la mejor manera y con el mejor espíritu de fe y de iman, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.